¿Qué ocurre cuando la voz que acompañó millones de historias de amor guarda silencios más intensos que sus propias canciones? ¿Qué verdades se esconden detrás de un artista que parecía cantarlo todo, pero que jamás lo dijo todo? Hoy, antes de comenzar, te doy la bienvenida a este canal y te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a contar no es un simple repaso biográfico, sino una inmersión profunda en una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la música en español. Si este tipo de historias te apasionan, recuerda apoyar el contenido con un like, compartirlo y suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, si deseas respaldar este trabajo independiente, el botón Super Thanks nos permite seguir investigando y narrando las historias que muchos prefieren no contar. Y por supuesto, te invitamos a participar en los comentarios, a debatir y a compartir tu punto de vista sobre los rumores, las verdades y las zonas grises que rodean la vida de Camilo VI. Hablar de Camilo VI es, para muchos, hablar de una voz irrepetible, de un timbre capaz de quebrarse y elevarse con la misma intensidad, de un artista que convirtió el desgarro emocional en una forma de arte. Sus canciones no solo sonaban en la radio, se instalaban en la memoria colectiva, acompañaban rupturas, reconciliaciones, promesas y despedidas. Sin embargo, mientras su música se expandía sin fronteras, su vida privada parecía encerrarse en una fortaleza cuidadosamente construida. Porque un hombre que cantó como poco sobre el amor, decidió vivirlo casi siempre en la sombra. ¿Qué precio tuvo que pagar para sostener la imagen del romántico eterno? Desde sus inicios, Camilo comprendió que el éxito no era únicamente cuestión de talento, sino también de control de la imagen, del discurso, del acceso que el mundo tenía a él. En una industria voraz, donde la intimidad suele convertirse en mercancía, él optó por una estrategia radical: el silencio. Un silencio que, con el paso de los años, se transformó en misterio, y el misterio en mito. Para el público, Camilo era el amante ideal, el hombre sensible que parecía escribirle a cada oyente en singular. Pero detrás de ese espejismo colectivo, existía un ser humano marcado por pérdidas, contradicciones y decisiones que lo acompañarían hasta el final de sus días. Este relato no busca destruir una leyenda, sino comprenderla, porque solo al observar las grietas es posible entender la magnitud de la obra. Camilo VI no fue únicamente el ídolo impecable que muchos recuerdan, sino un hombre que amó profundamente y perdió de forma irreparable, que eligió la soledad pública para proteger una identidad artística, que enfrentó traiciones, enfermedades y un miedo constante a desaparecer. Cada una de esas experiencias dejó huellas invisibles que, sin embargo, se filtran en sus canciones, en sus silencios y en sus decisiones más controvertidas. A lo largo de este viaje narrativo, iremos desentrañando cómo se fue construyendo esa distancia entre el artista y el hombre, cómo una relación vivida lejos de los focos marcó su forma de entender el amor, cómo la presión de ser eternamente joven y deseable terminó influyendo en su relación con el espejo, y cómo, incluso cuando la vida lo puso contra las cuerdas, Camilo eligió resistir a través de la música, como si cantar fuera su último refugio frente a un mundo que exigía demasiado y comprendía muy poco. Este es el comienzo de una historia que no se cuenta en titulares, ni en recopilatorios de grandes éxitos. Es la historia de un hombre que lo dio todo en el escenario, y guardó lo más frágil de sí para el silencio. Si alguna vez te emocionaste con una canción suya, si alguna vez sentiste que cantaba exactamente lo que no sabías cómo expresar, quédate, porque quizás, al conocer al Camilo que nunca gritó al micrófono, entenderemos mejor por qué su voz sigue resonando mucho después de que el aplauso se haya apagado. Y antes de continuar, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal, activar las notificaciones y apoyar este contenido con Super Thanks si te es posible. Tu apoyo es lo que nos permite seguir profundizando en historias complejas, humanas y necesarias como esta.
Para comprender de verdad a Camilo VI es necesario descender a un territorio incómodo, lejos de los aplausos y de las luces del escenario. Un espacio donde el amor no fue un eslogan ni una melodía, sino una experiencia vivida con intensidad, y también con una pérdida que marcó un antes y un después. Durante años, el nombre de Andrea Bronston apareció apenas como una nota al margen en su biografía oficial, casi siempre asociada únicamente a su talento como corista. Sin embargo, para Camilo, Andrea fue mucho más que una voz de apoyo. Fue la presencia constante que lo acompañó cuando el telón se cerraba, la persona que conocía al hombre cuando el artista se apagaba. Su relación se desarrolló en un terreno deliberadamente invisible. No hubo alfombras rojas, no hubo declaraciones públicas ni fotografías diseñadas para alimentar titulares. Compartieron giras, ensayos interminables, hoteles impersonales y silencios que solo se dan entre dos personas que se reconocen sin necesidad de palabras. Camilo regresaba a ella una y otra vez, incluso cuando la vida parecía dispersarlo. Y en esa dinámica se fue construyendo una especie de matrimonio sin papeles, sostenido por la costumbre, la lealtad y una intimidad que desafiaba el paso del tiempo. El punto de quiebre llegó con la noticia del embarazo. Para un hombre que había hecho de la discreción una forma de supervivencia, la idea de convertirse en padre implicaba una transformación profunda. Quienes conocieron de cerca aquel momento afirman que Camilo aceptó el desafío con una mezcla de temor y esperanza, como si intuyera que ese hijo podía anclarlo definitivamente a una vida menos fragmentada. Pero el destino intervino con una crueldad implacable. Un accidente doméstico, una caída por las escaleras, y la promesa de una nueva vida se extinguió antes de comenzar. La pérdida no solo fue física, fue simbólica. Andrea quedó sumida en un duelo del que nunca terminó de salir, y Camilo, incapaz de gestionar su propia culpa y su dolor, optó por la huida emocional. No hubo grandes discusiones ni rupturas públicas, solo un distanciamiento progresivo, silencioso, casi fantasmagórico. Años después, Andrea confesaría que aquel episodio no solo le arrebató a un hijo, sino también la certeza de haber sido elegida. Para Camilo, ese trauma se convirtió en una herida que jamás cicatrizó del todo y que, según muchos, influyó decisivamente en su forma de relacionarse a partir de entonces. A partir de ese momento, la figura del soltero eterno dejó de ser solo una estrategia mediática para convertirse en una coraza emocional. Camilo entendió que amar abiertamente implicaba exponerse a una vulnerabilidad que ya no estaba dispuesto a volver a experimentar. Aunque fue vinculado sentimentalmente con actrices, cantantes y figuras públicas de distintas épocas, ninguna relación fue confirmada ni asumida de manera oficial. El mensaje implícito era claro: su vida privada no era negociable. Esta elección, sin embargo, tuvo un costo psicológico profundo: mantener la imagen del romántico disponible, del ídolo que pertenece a todos y a nadie, significó renunciar a la posibilidad de construir una intimidad estable. En entrevistas, Camilo esquivaba con elegancia cualquier pregunta sobre el amor, recurriendo a frases ambiguas que alimentaban la fantasía colectiva. Pero en la intimidad, según relatan personas cercanas, era un hombre profundamente solo, rodeado de éxito pero escaso de vínculos auténticos. Su casa se convirtió en refugio y en prisión, un espacio donde el silencio pesaba más que los aplausos. La guitarra, más que un instrumento, funcionó como un confesionario. Muchas de las canciones que el público interpretó como relatos universales del amor escondían en realidad fragmentos de su propia biografía emocional. Camilo cantaba lo que no podía vivir, sublimando en arte aquello que la realidad le negaba. Esa dicotomía entre el artista apasionado y el hombre retraído fue consolidándose con los años, creando una tensión permanente entre lo que mostraba y lo que ocultaba. Cuando parecía que su legado estaba ya asegurado y que podía retirarse con dignidad, un episodio inesperado volvió a sacudir sus cimientos.
En 2013 comenzaron a circular anuncios de una supuesta gira de despedida, con fechas confirmadas, carteles oficiales y venta anticipada de entradas. Para miles de seguidores, la noticia fue tan emocionante como dolorosa. Para Camilo, en cambio, fue un golpe devastador. Él no había autorizado nada, no había firmado contratos ni planeado regresar a los escenarios. La revelación de que se trataba de una estafa lo afectó más allá del plano legal. Sintió que algo sagrado había sido violado. La relación de confianza con su público. En una de sus escasas apariciones públicas de ese periodo, Camilo se mostró visiblemente afectado, con una mezcla de indignación y tristeza que rara vez dejaba ver. Declaró de forma contundente que no existía tal gira y que su nombre estaba siendo utilizado sin su consentimiento. Para un artista obsesivo con el control de cada detalle de su carrera, este engaño representó una humillación y una traición. Muchos creen que este episodio reforzó su decisión de retirarse aún más del ojo público, convencido de que incluso el silencio podía ser explotado. La fama, lejos de protegerlo, se había convertido en un arma de doble filo capaz de invadirlo incluso en la retirada. Estas experiencias, sumadas unas a otras, fueron moldeando a un Camilo VI cada vez más hermético, más desconfiado y más consciente del precio de la exposición. El amor perdido, la soledad elegida y la traición sufrida no son capítulos aislados, sino piezas de un mismo rompecabezas emocional que explica muchas de sus decisiones posteriores. Comprender esta etapa es fundamental para entender no solo al artista que siguió creando, sino al hombre que aprendió a sobrevivir, cerrando puertas, levantando muros y refugiándose en la única certeza que nunca lo abandonó: la música. Cuando el nombre de Camilo VI ya estaba grabado para siempre en la historia de la música en español, su cuerpo comenzó a enviar señales de alarma que nada tenían que ver con la fama ni con el éxito. Mientras el público seguía asociando su voz con la idea de eternidad, la realidad privada del artista se volvía cada vez más frágil. La enfermedad apareció de forma silenciosa, sin dramatismos públicos, obligándolo a enfrentarse a una verdad que ningún aplauso podía negar. Incluso los ídolos son vulnerables. A comienzos de la década del 2000, los médicos le diagnosticaron una insuficiencia hepática grave. Para un hombre acostumbrado a controlar hasta el último detalle de su carrera y de su imagen, aceptar que su vida dependía de un trasplante fue un golpe devastador. La noticia se mantuvo en reserva el mayor tiempo posible, fiel al carácter reservado de Camilo, hasta que la gravedad de la situación hizo imposible el silencio absoluto. Aún así, cuando se habló del tema, él evitó el tono melodramático. No pidió compasión ni convirtió su estado de salud en espectáculo. El primer trasplante de hígado fracasó. El cuerpo rechazó el órgano y Camilo tuvo que enfrentarse a una segunda operación aún más compleja y arriesgada. Aquellas semanas de hospital marcaron uno de los momentos más oscuros de su vida. Lejos del escenario, sin el escudo de la música, se encontró a solas con el miedo más primario, el de no sobrevivir, el de desaparecer sin poder despedirse, el de convertirse en un recuerdo inconcluso. Cuando finalmente logró superar la segunda intervención, el regreso a la vida cotidiana fue lento y doloroso. Su cuerpo ya no respondía como antes. Cada movimiento exigía un esfuerzo adicional. Cada día estaba condicionado por medicamentos, controles médicos y una vigilancia constante. Sin embargo, contra todo pronóstico, Camilo no renunció a la música. Volvió al estudio de grabación, registró nuevas canciones y, aunque con menor frecuencia, regresó también al escenario. Su presencia escénica había cambiado. La energía desbordante de otros tiempos dio paso a una intensidad más contenida, pero la voz seguía siendo capaz de conmover profundamente. Para muchos, aquellos conciertos posteriores al trasplante revelaron a un Camilo distinto, más humano, más cercano, como si la conciencia de su propia fragilidad hubiera amplificado la verdad emocional de cada interpretación.
Cantar se convirtió en una forma de resistencia, en una afirmación de vida frente a la amenaza constante de la enfermedad. Paralelamente a la batalla por la supervivencia, Camilo tuvo que enfrentar otro conflicto, menos visible pero igualmente doloroso: la relación con su propia imagen. Tras un largo periodo de ausencia pública, su reaparición generó un fuerte impacto. Su rostro era diferente, los rasgos más rígidos, la expresión alterada. Las especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de cirugías estéticas, de intervenciones excesivas, de un intento desesperado por desafiar el paso del tiempo. Pocos se detuvieron a reflexionar sobre las razones profundas detrás de esos cambios. Desde sus inicios, Camilo había entendido la imagen como una extensión de su arte. Cada detalle visual formaba parte del personaje que el público había idealizado durante décadas. Con el paso de los años, y tras una enfermedad que había dejado huellas visibles e invisibles, la presión por seguir encajando en ese ideal se volvió asfixiante. En una industria que castiga el envejecimiento y glorifica la juventud, el miedo a ser desplazado o olvidado se convirtió en una carga constante. La decisión de recurrir a la cirugía no fue simplemente una cuestión de vanidad. Fue, para muchos, un intento de recuperar el control sobre un cuerpo que ya le había fallado, de reconstruir una identidad amenazada tanto por la enfermedad como por el juicio público. El rostro se transformó en una especie de máscara, una protección frente a un mundo que no perdona las señales del tiempo. La reacción mediática fue implacable. Programas de televisión y comentaristas utilizaron su apariencia como objeto de burla, reduciendo una experiencia profundamente personal a un espectáculo superficial. Algunos seguidores se sintieron desconcertados, otros incluso traicionados. Camilo, fiel a su estilo, eligió no responder. No dio explicaciones ni intentó justificar sus decisiones. El silencio volvió a ser su refugio, una forma de preservar lo poco que aún consideraba íntimo. En ese silencio se concentran muchas de las contradicciones que definieron sus últimos años. Un artista que había dado voz a las emociones de millones, incapaz o no dispuesto a exponer las propias. La enfermedad lo había obligado a aceptar su vulnerabilidad física. Los cambios en su imagen lo enfrentaron a una vulnerabilidad simbólica, la de su identidad pública. Ambas experiencias dejaron una huella profunda en su forma de relacionarse con el mundo. A pesar de todo, Camilo VI continuó adelante. Cada aparición pública, cada nuevo proyecto, se convirtió en un acto de resistencia contra el tiempo, la fragilidad y el juicio ajeno. Esta etapa de su vida no puede entenderse como un simple declive, sino como una lucha silenciosa por mantener la dignidad y la coherencia en un entorno que exige perfección constante. La historia de Camilo en estos años finales revela, quizás con mayor claridad que nunca, el verdadero precio de la fama. No solo la pérdida de la privacidad, sino la necesidad permanente de negociar entre lo que uno es y lo que los demás esperan ver. Camilo afrontó esa tensión sin grandes discursos ni gestos espectaculares, dejando que fueran su música, su presencia, y también sus silencios los que contaran una historia que muchos prefirieron no escuchar. Llegados a este punto del relato, resulta imposible seguir viendo a Camilo VI únicamente como una figura idealizada o como un mito inalcanzable de la música en español. Detrás de la voz poderosa, de las baladas que acompañaron generaciones enteras y de la imagen del romántico eterno, existió siempre un hombre que cargó con contradicciones profundas, pérdidas irreparables y decisiones que marcaron su destino. Comprender su historia es aceptar que la grandeza artística casi nunca viene sin un precio humano muy alto. Camilo amó en silencio y perdió sin consuelo. Eligió proteger su intimidad incluso cuando eso significó vivir aislado emocionalmente. Transformó el dolor en canciones, la ausencia en melodías y la soledad en un lenguaje universal que millones hicieron propio. Aquello que el público celebró como sensibilidad artística fue, en realidad, la traducción de heridas nunca cerradas.
Su música no nació de la comodidad, sino de la lucha constante entre lo que sentía y lo que estaba dispuesto a mostrar. La enfermedad le recordó brutalmente que ni la fama ni el talento ofrecen inmunidad frente a la fragilidad del cuerpo. Cada regreso al escenario después del trasplante fue un acto de valentía silenciosa. Una forma de decir que mientras pudiera cantar, seguiría existiendo. Y cuando su imagen cambió, cuando el espejo dejó de reflejar al ídolo que el público esperaba ver, quedó expuesta a otra batalla aún más dura, la de mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que castiga el paso del tiempo y exige perfección permanente. Camilo nunca pidió ser comprendido del todo, tampoco intentó justificarse. Eligió el silencio como último territorio de libertad, confiando en que su obra hablaría por él cuando ya no estuviera. Y quizá ahí reside su legado más profundo. No solo en las canciones que siguen sonando, sino en la honestidad con la que asumió sus miedos, sus límites y sus cicatrices. Hoy, al mirar su vida con perspectiva, entendemos que Camilo VI no fue solo el hombre que cantó al amor, sino alguien que lo vivió en todas sus formas. Incluso en las más dolorosas, su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda hay un ser humano vulnerable, y que muchas veces el silencio es la única forma de supervivencia posible. Si esta historia te ha hecho ver a Camilo VI con otros ojos, te invitamos a apoyar este contenido. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este espacio donde exploramos las historias humanas que se esconden detrás de los grandes mitos. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y dando voz a relatos que merecen ser escuchados con profundidad y respeto.